Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de consultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos desde la emisora cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en esta alianza conjunta que los jueves en la radio de 4 a 5 de la tarde y posteriormente en las redes sociales del instituto presentamos los ciclos que semana a semana enriquecen nuestra programación. Franja de consultorios que ustedes escuchan lunes a viernes 10 a 11 de la mañana y en las tardes, lunes a jueves 4 a 5 de la tarde, con las escuelas, facultades e institutos que hacen parte de esta estrategia. En cuanto a nuestras señales, ya estamos al aire, 1410 amplitud modulada y las FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Para el caso de internet, ustedes fácilmente nos pueden sintonizar en uda.edu.co, portal universitario. Si usted gusta de aplicaciones como Radio Garden, allí en el globo terráqueo buscan el departamento de Antioquia o simplemente en la lupita digitan emisora cultural UDA y nos pueden añadir como favoritos. Y si usted, amigo oyente, prefiere estar en Google, pues en el buscador digita emisora UDEA y de inmediato accede a los contenidos más recientes de la emisora cultural en redes sociales y obviamente las señales en streaming. Hablamos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. En este caso, desde allí en materia de comunicaciones nos acompaña Juliet Guevara. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Estaremos hablando de democracias educativas, cómo participan políticamente los estudiantes, que en el caso de hoy nos lleva en la coordinación académica a establecer el diálogo con la profesora Sandra Milena González Díaz desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Una invitada, Daisy Patricia Hurtado, profesora del Instituto de Estudios Políticos, y un invitado, Juan Pablo Restrepo Yepes, estudiante del pregrado en Ciencia Política. Los temas centrales de hoy, lo que abordaremos en el ciclo y todo lo concerniente a esta etapa en instantes en la emisora cultural. La operación sonora con William González, mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Una pausa breve para que estén con nosotros, con nuestra coordinadora académica y el ciclo que comenzamos para este jueves. Bienvenidos y bienvenidas. Retornamos a este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hablamos del consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en conjunto con la emisora cultural. Hablamos de un primer capítulo de democracias educativas, cómo participan políticamente los estudiantes. Nuestra coordinadora académica Sandra Milena González Díaz, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Profesora, bienvenida, buena tarde, ¿cómo le va? Hola Alexander, muy bien, muchas gracias por permitirnos estar en este ciclo radial. Qué bueno acompañarte. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y con todos nuestros oyentes en Antioquia y en el mundo a través de nuestras señales en internet y vía redes sociales del Instituto de Estudios Políticos. Profesora Sandra, hablemos de los propósitos centrales de este ciclo antes de ingresar con nuestra invitada y nuestro invitado. Claro que sí, desde el Instituto de Estudios Políticos hemos propuesto realizar este ciclo radial de democracias educativas, cómo participan políticamente los estudiantes, porque el instituto viene desarrollando 2 proyectos en los cuales hay una pregunta central por la participación política de los estudiantes en las instituciones educativas. Esos 2 proyectos nos han permitido volver a reflexiones en las que ya el Instituto de Estudios Políticos ha tenido una trayectoria, el reconocimiento de que las instituciones educativas son espacios políticos, porque la diversidad de condiciones socioeconómicas, identidades culturales, opciones de género, adscripciones ideológicas que confluyen allí hacen que esos espacios estén marcados por dinámicas de conflicto y consenso. Son espacios políticos porque allí se expresan diversas formas de asociacionismo que pueden ser distintas en las universidades y en los colegios, obviamente, y en la educación rural o urbana. Además, espacios en los que se crean instancias o mecanismos institucionales de participación y representación, formas convencionales de participación que se concretan en elecciones. En esencia, esos espacios educativos son también espacios de gobierno, en los cuales la política se da en y por medio, ya sea del gobierno escolar o universitario. Esperamos entonces que las instituciones, se espera entonces que las instituciones educativas sean espacios de formación para la democracia. Sin embargo, no es tan claro en la práctica cómo esos espacios forman para la participación y de qué manera incluyen a los estudiantes en las decisiones que les afectan. En algunos casos pareciera que hay instituciones educativas que han reducido la concepción de la democracia a un simple sistema de elección y de gobierno,
dejando de lado que para los estudiantes la democracia no es solamente representación, sino también deliberación y gestión frente a un proyecto institucional común. Precisamente de estos y otros temas son los que hablaremos hoy en este ciclo, en el inicio de este ciclo. Bueno, ¿podemos hablar entonces de nuestra invitada y nuestro invitado? Claro que sí. Entonces nos acompaña hoy Juan Pablo Restrepo. Él es estudiante del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, integrante del Semillero, Juventudes Política de Transformación Social, deportista y músico. Nos acompaña también la profesora Daisy Hurtado. La profesora es profesora del Instituto de Estudios Políticos, especialista en animación sociocultural y pedagogía social de la Universidad Católica Luis Amigó y magíster en filosofía política de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Profesora Daisy, un saludo cordial. Siempre Muchas tenerla en la emisora es un placer. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, Sandra, Juan Pablo. Bueno, un placer estar aquí con este tema sobre la democracia escolar, sobre la posibilidad de la participación política en las instituciones educativas, que es un tema pues que me apasiona hace mucho rato. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo va la vida? Buenas tardes. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola profe Sandra, hola Daisy, hola Juliet, hola a todos. Muchas gracias por invitarme aquí. No, todo muy bien, muy contento de estar acá. Gracias por acompañarnos. Profesora Sandra, comencemos entonces el diálogo con la profesora Daisy, con Juan Pablo y justamente frente a la participación política estudiantil en entornos educativos. ¿Por dónde comenzamos, profesora Sandra? Bueno, yo les propondría que empezáramos precisamente por contar un poquito sobre esos dos proyectos que tiene el instituto, ¿cierto? Que nos cuenten cuáles son esos proyectos, cuál es el propósito de esos proyectos y por qué trabajar la participación política en esos proyectos, en esas instituciones puntuales. Entonces quisiera invitar a la profe Daisy a que nos cuente cuál es ese proyecto en el que ella está hoy participando, que hace parte del Instituto de Estudios Políticos, y cuál fue el problema que identificaron ahí para poder hablar de participación política hoy en la universidad. Bueno, Sandra, bueno, esa es una pregunta que nos lleva a reconstruir un poquito una historia en el instituto. Hoy el proyecto que estamos, digamos, desarrollando en la Universidad de Antioquia se llama Talleres de Deliberación, Debate y Co-Construcción sobre la participación y la representación política en la Universidad de Antioquia. Es un proyecto, digamos, que venimos desarrollando desde el año pasado, pero yo quiero antes de contar sobre pues, ese proyecto específicamente, quiero decir que esto hace parte como de una senda de trabajo del Instituto de Estudios Políticos en la que, como tú lo decías al inicio, pues hemos visto la necesidad de analizar la universidad como un entorno político, ¿cierto? Como cuáles son esas dinámicas que suceden en la Universidad de Antioquia. Y pues por supuesto hay unos antecedentes muy importantes, ¿cierto? Lo que la profesora María Teresa Uribe hizo, el trabajo que hizo sobre historia y presencia de la Universidad de Antioquia por allá en 1998, y digamos más recientemente, desde el 2010 para acá, hemos venido desarrollando una serie de investigaciones y de proyectos, digamos, de incidencia, de intervención, si se quiere, o proyectos participativos, donde hemos tenido a la universidad como, digamos, como objeto de estudio. Un poco una reflexión que surgió en el cierre de la Universidad de Antioquia entre 2010 y 2011, ¿cierto? Esa coyuntura que significó, que fue muy fuerte para la universidad, que significó el cierre de la universidad, y que una parte de las reflexiones que hicimos en aquel entonces era: la universidad es una universidad investigadora, que se lo propuso desde finales de la década de los 80, pero que poco había investigado sobre sí misma y mucho menos sobre esa dimensión política de la universidad, ¿cierto? Que hemos escrito muchas cosas, hemos investigado muchas cosas, pero que poco sabíamos sobre la universidad como espacio político, como espacio, digamos, de consenso y disensos, de diálogos, de deliberación, y que el Instituto de Estudios Políticos pues tenía ahí una responsabilidad, si se quiere, junto con otras dependencias, pues como de empezar a construir conocimiento sobre estos temas. Entonces hemos hablado desde entonces, desde el 2010,
hemos hablado de convivencia, de conflicto, de las dinámicas de convivencia y conflicto en la universidad, hemos hablado y hemos hecho investigaciones sobre la cultura política universitaria, hemos hablado y hemos escrito y producido conocimientos sobre esas medidas, digamos, de control y de seguridad y acceso a la Universidad de Antioquia. Hemos hecho investigaciones también sobre el gobierno universitario. Y más recientemente, desde 2019 para acá, hemos estado empeñados en construir un observatorio sobre la representación y la participación en la Universidad de Antioquia. Parte de lo que estamos haciendo en este momento con los talleres de deliberación, debate y co-construcción es, digamos, generar un espacio de encuentro, de debate, como lo dice bien el título, ¿cierto? De debate para hablar, digamos, tranquilamente, estudiantes y profesores, sobre estos temas de la representación y la participación, es decir, sobre la democracia universitaria. Creemos que ese es un tema, o sea, que es un tema importante, sobre el que creemos que tenemos mucha información, pero que finalmente lo que nos hemos estado como enterando es que lo que nos damos cuenta es que hay todavía, digamos, no contamos todavía con la información suficiente sobre estos procesos, sobre estas dinámicas, sobre cómo suceden en la universidad. Entonces, un poco, digamos, a eso obedece también, ¿cierto?, a la necesidad de generar espacios. Nos preguntabas pues como de dónde surge eso, es justamente la necesidad de generar espacios para que conversemos sobre un tema que siempre nos apareció en la encuesta de cultura política, nos aparece en el plan de desarrollo y en todas las, digamos, la estrategia que se puso en marcha para construir participativamente el plan de desarrollo, y era que la universidad necesitaba espacios, digamos, más o menos permanentes para que estos asuntos de la vida política universitaria se pusieran en común, para que comprendiéramos cómo es que se dan esas dinámicas de representación y participación en la universidad, y para que hablar de política en la universidad y de los asuntos políticos dentro de la universidad no sea un tema, digamos, de coyuntura, sino que podamos generar condiciones de posibilidad para que estos temas, digamos, permeen la conversación cotidiana de quienes hacemos parte de la universidad. En este caso, estos talleres estuvieron, digamos, orientados a los profesores y los estudiantes en la sede, digamos, aquí en las sedes de Medellín, lo cual no quiere decir que no se tenga en cuenta, digamos, que en futuras, digamos, procesos similares, pues tendremos que incorporar, por supuesto, la conversación con los empleados administrativos, con los egresados y con los jubilados, que constituyen otra parte de la comunidad académica muy importante. Pero en este taller, digamos que propiciamos esa conversación, en estos talleres propiciamos la conversación con estudiantes y con profesores, como un primer impulso a empezar a generar esas condiciones de posibilidad para hablar tranquilamente de los asuntos que nos conciernen como universitarios, y con la idea de que podamos cualificar la vida política universitaria. Sí, esa es una de las intenciones también que tiene este proyecto, que la podamos cualificar. Perfecto, profe. Y cómo participar en la universidad seguramente no es lo mismo que participar en una institución educativa que tiene primaria, secundaria, que tiene educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces quisiera pedirle también a Juan Pablo que nos cuente un poquito sobre ese proyecto en el que él ha estado participando directamente con el Instituto de Estudios Políticos. El proyecto lleva por título Fortalecimiento del Consejo Juvenil y otras formas de participación política en Ciudad Don Bosco. Bienvenido, Juan Pablo, y qué rico que nos puedas acompañar hoy. Bienvenido. Gracias, profe. Muchas gracias nuevamente por invitarme al espacio. Y bueno, desde que yo entré como al proyecto en Ciudad Don Bosco, lo que vi fue un potencial gigante en los niños de allá, porque claro, en efecto ellos tienen formas de organizarse, ellos tienen formas de participar. Sin embargo, siento que la institución como tal le falta herramientas o le falta como apoyo a
a estos jóvenes como tal, pues como que ellos sí tienen sus formas de participar, tienen formas de organizarse, pero no tienen como una pedagogía o no tienen una formación como tal como sujetos políticos. Entonces sí siento como que hay esta necesidad, pero sí hay mucha fortaleza y sí hay mucho potencial en ellos. ¿Cuál es el propósito del proyecto, Juan Pablo? Cuéntanos un poquito qué es lo que se busca con ese proyecto en esa institución. Bueno, lo que se busca principalmente es fortalecer el Consejo Juvenil. Ciudad Don Bosco es una institución que su núcleo son los jóvenes. Entonces, claro, estos jóvenes que se dividen esta institución se divide en varias partes, pero estos jóvenes son vulnerables. Entonces, lo que pretende el proyecto es impactar directamente en la vida de estos jóvenes y no solamente, la idea es como fortalecer el Consejo Juvenil, pero lo principal y yo creo que el objetivo que hay de fondo es como hacer que estos niños, estos jóvenes se reconozcan como sujetos políticos que tienen capacidad de participación, que tienen capacidad para tener voz en estas instancias, sea en el gobierno o sea en el consejo. Entonces este es como el principal objetivo, que ellos se reconozcan y que tengan una formación política. Sí, de acuerdo, Juan Pablo. Formación política. Para agregar ahí un poquito a ese proyecto precisamente, ese es un proyecto que surge a partir de un convenio que tiene el Instituto de Estudios Políticos con Ciudad Don Bosco. Ciudad Don Bosco es una organización no gubernamental, que es una organización salesiana, está dividida en sectores, entonces esa organización tiene institución educativa, tiene educación para el trabajo y el desarrollo humano, tiene una empresa, pero además tiene un sector de prevención y protección en el cual hace un trabajo directo con bienestar familiar. Entonces, tal como lo decía Juan Pablo, los chicos que se vinculan a la institución educativa son chicos que tienen una condición de vulnerabilidad porque alguno de sus derechos se ha visto directamente afectado en el transcurso de su vida y algunos de ellos se encuentran incluso internados o internos en la institución. Entonces, el propósito precisamente es ese, fortalecer la participación política y hacer un trabajo directo con los chicos de la institución educativa para que esto no sea un ejercicio de fortalecimiento que venga desde afuera, sino que reconozcamos también cuáles son esos saberes que tienen los estudiantes en la institución y dónde están los déficits, las falencias o incluso las fortalezas en la formación política que ellos han venido recibiendo en la institución. Con eso yo creo que ya damos un contexto general de cuáles son esos dos proyectos en los que nos estamos moviendo en el Instituto de Estudios Políticos, incluso los dos proyectos en los que también nos llevan a plantear estas reflexiones sobre la participación política. Entonces, quisiera aprovechar para preguntarles a partir de esos proyectos, ¿cómo podríamos nosotros entender la participación política estudiantil? ¿Qué es la participación política estudiantil? ¿Qué se han encontrado ustedes también en esos proyectos? Profe Daisy, si quiere, empecemos la ronda con usted. Sí, bueno, antes de pasar a esta pregunta que nos hace, sí decir una cosa que me parece muy importante, y es que este proyecto en el que está involucrado el Instituto de Estudios Políticos también es una alianza con la Secretaría General, con Bienestar Universitario y su proyecto Paz en el Alma, y con la asociación con Aspudea, porque, en esa idea de empezar a articularnos para que estos escenarios, digamos, también amplíen, digamos, la posibilidad de que distintos actores de la universidad, digamos, nos comprometamos con esta discusión. Y con eso entonces paso a lo que nos preguntas. Yo creo que para nosotros una de los elementos que hemos venido construyendo fundamentales para hablar de participación política estudiantil es, primero que todo, reconocer que esa participación estudiantil es una experiencia, son actitudes, son actos y son procesos sociales, ¿sí? Que eso no es solamente un asunto jurídico, cierto, y normativo, sino que hay todo involucrado, toda una social y un proceso social
que a través de los cuales una comunidad académica, los estudiantes en este caso, ¿cierto?, se involucran en asuntos de interés colectivo, de interés común. Eso para nosotros es muy importante en este proyecto, ¿cierto? Es entender esa participación, digamos, estudiantil, política estudiantil, en ese contexto más amplio, ¿cierto? Y que cuando se involucran en esos asuntos de interés común o colectivo, lo hacen, digamos, dentro de, digamos, en el espacio educativo, en el espacio institucional, en el espacio de la institución educativa, llámese universidad, llámese colegio, escuela, pero también lo hacen muchas veces por fuera de la institución educativa. ¿Sí? Ese es un elemento muy importante que nos parece a nosotros importante resaltar, y que cuando los estudiantes se involucran en esa participación política, pues lo hacen también, digamos, aperados o cargados de intereses, de perspectivas, digamos, de valores también que han ido construyendo a lo largo de su vida, ¿cierto? Que eso es un equipaje con el que se involucran en esos procesos de participación política, que incluye ya intereses individuales y colectivos que se ponen en juego ahí. Pero ¿para qué? También hemos ido identificando para qué se da esa participación, digamos, política estudiantil. Por un lado, para, digamos, por supuesto, para influir, para incidir, digamos, directamente en las decisiones que afectan a su vida y a su entorno, ¿cierto? Eso es fundamental, ¿cierto? Cuando nos volcamos a la participación, cuando intentamos realizamos acciones de participación política, lo hacemos para eso, ¿cierto? Lo hacen los estudiantes, los profesores, lo hacemos para intentar, digamos, influir o incidir en las decisiones que afectan nuestra vida, que afectan nuestro entorno educativo y estudiantil, profesoral, si se quiere. También participan los distintos actores universitarios o actores educativos para expresar acuerdos o desacuerdos con medidas, con programas, con proyectos, digamos, que toma quien gobierna o administra la institución educativa, ¿cierto? También es un elemento, vamos en función de eso. También digamos que la participación se da en términos de cómo, o sea, para conformar esos órganos o esas instancias de representación, en este caso las instancias de representación estudiantil, pero también para conformar, digamos, forma en organizaciones, colectivos, asociaciones, que son muy importantes en la vida, digamos, educativa, en la vida de una institución educativa. También, digamos, para elegir al representante, ¿cierto? O para ser consultado sobre quiénes van a gobernar. En el caso de la Universidad de Antioquia, pues los estudiantes, los profesores, ¿cierto? Somos consultados para en el momento en el que se va a tomar la decisión sobre quién va a ser el rector de la universidad. Entonces, en ese sentido, también eso es una participación política. Y por supuesto que también la participación implica vigilar la gestión, hacer veeduría, ¿cierto? Hacer veeduría al manejo, digamos, de los recursos, a la gestión, digamos, de la institución educativa, y también, digamos, se participa para reclamar derechos, para reclamar bienes y servicios, para ampliar, digamos, también las coberturas. En fin, esas son, diría yo, como algunas de las puntualizaciones que este proyecto nos ha ido dejando claro sobre qué es eso de la participación política estudiantil. Muchas gracias, profe. Bueno, Juan Pablo, realmente el proyecto en el que tú te has vinculado es un proyecto que desafortunadamente no ha tenido todo el tiempo y la posibilidad de desarrollo que ha tenido el proyecto en el que se encuentra la profesora Deis y otros profesores del instituto. Realmente es un proyecto de extensión aprobado por la Vicerrectoría de Extensión en la convocatoria UPE y financiado también por la Dirección de Regionalización, que dura 1 año, que además no es un proyecto propiamente de investigación. Aún así,
tú que has tenido la posibilidad de ir a Ciudad Don Bosco, interactuar con los chicos en las reuniones, los talleres, conversado con ellos directamente, ¿tú qué puedes interpretar ahí a partir de la conversación con ellos de cómo ven ellos esa participación política, eso cómo aparece en esa institución, de qué manera se presenta, si eso sí ha sido posible o no, a partir de esas conversaciones que tú has tenido con los chicos, pero también de la posibilidad que has tenido de participar en esos encuentros que hemos hecho con ellos? Listo, no, pues a ver, yo lo que tengo para decir es, bueno, digamos que igualmente pues el rango de edad con los chicos que yo puedo interactuar pues ha variado. Digamos que los chicos que son más pequeños, cuando uno les habla de participación política, pues tienen esta imagen, no sé si clásica o básica de lo que es la política, de lo que es estas instancias decisionales y convencionales, que lo que es el presidente, que lo que son los políticos. En un principio, pues los más chicos como que tienen esta imagen. Ya cuando vemos o cuando hablé con jóvenes pues ya de 11, 12 años, que ya empiezan como a tener ya cierta conciencia, veo que cambia mucho esta imagen, porque sí tienen como ya una idea clara de lo que es la participación, y lo practican incluso sin saber que eso precisamente hace parte de lo que es la participación política. Con esto me refiero específicamente a las formas de organizarse de ellos internamente en los grupos y colectivos que hay dentro de la institución. Entonces sí veo como que ellos tienen mucha intención, o están muy propensos a participar políticamente, tienen esa intencionalidad, pero de pronto les falta formación en cuanto a saber de que precisamente eso es participar políticamente. Tú decías algo que me parece que es relevante, que aparece fuertemente en las conversaciones con ellos, con muchos de ellos, y es que reducen la participación política a la participación electoral, ¿cierto? A cuando votan, a los políticos que se encuentran en sus territorios en campaña, pero además tienen una imagen muy negativa de aquellas personas que ejercen la política, que son los políticos. Entonces uno se encuentra con eso, con ellos, pero también se encuentra con algunos estudiantes de Ciudad Don Bosco que logran tener mayores claridades políticas. Tú, en la conversación con estos chicos, ¿has visto algunos que tienen una mirada distinta sobre la participación política y que logran tener un liderazgo? ¿Cómo los ves a ellos? ¿Cuál crees que puede ser esa lectura que ellos tienen sobre la política que sea diferente a esa lectura un poco más tradicional y anclada a esos espacios y a esas formas de participación más ancladas a lo electoral? Sí, no, hay varios personajes que son muy característicos en ese sentido, porque lo que tú dices, profe, o sea, no tienen esta imagen clásica de como muchas personas en general pueden coincidir la política, sino que ellos como jóvenes se sienten con voz y capacidad de expresar su forma de pensar. Entonces, claro, hay chicos, chicas de, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ dentro de la institución que se expresan libremente, se cambian el nombre porque para ellos eso es una participación política, eso es una forma de expresar su participación política. Hay otros que les interesa ser líderes a partir de sus experiencias propias, como lo habíamos mencionado, ellos vienen pues, de entornos vulnerables, entonces como que quieren expresar eso, como que quieren de cierta manera ser dentro de la institución y saber que ellos están ahí y que tienen como y deben de expresarle al consejo y a la institución, a la administración que querían espacios para practicar parkour. Tengo entendido que no fueron escuchados y los niños empezaron a treparse en las paredes hasta que se cayó uno y se quebró la mano, y entonces ahí ya la administración como que listo, hay que prestarle atención a esto. Entonces sí, ellos tienen sus formas de apropiarse del espacio y de participar, y esto me parece muy particular y muy bonito, obviamente. Sí, genial esos ejemplos, pues porque precisamente nos permiten ver esas particularidades que se expresan en una institución, como es una institución educativa como esta, que tiene un grado de complejidad alto,
por las características que ya mencionamos. Bueno, entonces, ¿será que cuando hablamos de participación estamos hablando siempre de que toda forma de participación es política, o qué establece la diferencia entre una participación en cualquier escenario, en cualquier actividad, ser parte de un grupo, etcétera, y qué la vuelve política? ¿Qué es eso que hace que la participación sea una participación política? Profe Daisy, usted que ha estudiado tanto esto, usted que ha dedicado tantas horas de su vida a este asunto, cuéntenos, ¿qué es eso que hace político a la participación? Sí, esa es una pregunta bastante difícil, ¿cierto? Porque poner las límites específicos pues, nos ha llevado a desconocer o a infravalorar prácticas muy importantes, prácticas políticas muy importantes que yo creo que es necesario reconocer, ¿cierto? Yo creo que normalmente, o sea, con esto que Juan Pablo nos acaba de decir, normalmente se ha dicho que la participación política propiamente dicha es aquella que sucede en la esfera convencional, la que se hace por la vía de los partidos políticos, de las elecciones, de ir a votar, ¿cierto? Y durante mucho tiempo los teóricos de la ciencia política, de la politología, nos enseñaron que eso era hacer participación política y que lo otro era participación comunitaria o participación ciudadana, que es distinta a la política. Un poco lo que nosotros, digamos, en el instituto, la línea de ciudadanías, culturas políticas, información y subjetividades en contextos de transición política hemos venido posicionando es que la participación política no puede reducirse a eso, ¿cierto? Que la participación política sucede, la política sucede en muchos lugares. Yo creo que las feministas también nos han enseñado que todo aquello de que lo personal también es político, y a partir de esas, digamos, reelaboraciones que las teóricas políticas feministas empezaron a abrir esa concepción, digamos, de la participación política tan restringida a eso. Total que cada vez reconocemos que hay lugares, hay espacios, que en la familia suceden procesos, digamos, políticos muy importantes, que en la familia hay procesos de socialización política muy importantes. Allí nos digamos, en las familias se construyen, digamos, referentes, nociones, sentimientos y formas de actuación frente a la vida política, que entonces nos hacen pensar que no podemos decir que la familia no es un lugar político, ¿cierto? Ahí los padres normalmente nos enseñan, y nosotros cuando somos padres les enseñamos a los chicos y a las chicas la política, de significar la política y de involucrarnos, y de que se involucren en la vida política, ¿no? O los miembros de esa familia siguen la senda que los padres quieren, pero porque el individuo, ese sujeto, es capaz de tomar sus propias decisiones y construir una noción distinta de política. Entonces, volviendo a la pregunta, entonces hay lugares, hay prácticas, es decir, nosotros, por ejemplo, en el proyecto hemos dicho, nos interesa ver todas esas formas, digamos, de participación política de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, que se despliegan en múltiples formas, ¿sí? Y que tienen, o sea, que las concebimos como políticas en tanto y en cuanto proponen esas formas organizativas, esas formas asociativas, esos colectivos, proponen, digamos, discuten los problemas de la universidad, ¿cierto? Proponen, digamos, se toman posición frente a ellos, los legitiman, los aceptan, o los confrontan y se distancian de ellos, los ponen en cuestión, los critican, y en esa medida decimos, esos son procesos que, aunque son organizativos, son organizaciones, son colectivos, tienen una connotación profundamente política y un compromiso profundamente política, porque están, digamos, dentro de la institución universitaria, están abordando los problemas comunes, los problemas universitarios,
y están tomando posición sobre ellas, están desplegando acciones para manifestar su punto de vista de esos colectivos o de los individuos también, ¿cierto? Y entonces en esa medida eso es lo que para nosotros lo hace político, ¿cierto? Hay muchos grupos culturales en la universidad, pues culturales, artísticos, que hacen unas cosas maravillosas, pero que no necesariamente se preocupan por los problemas, digamos, universitarios que nos competen a todos. Hacen su actividad y en ese sentido esa lo dejamos solamente como un grupo, un colectivo artístico. Pero en la medida en que se preocupan por los asuntos comunes universitarios, en esa medida consideramos, los incluimos como experiencias, digamos, de participación política, que por supuesto entonces, retomo, transitan por los colectivos, por las organizaciones, por los escenarios que hemos llamado no convencionales de la política, que hacen, que se expresan en las asambleas también, que van a las marchas, que van a las movilizaciones. Esos son espacios, digamos, de la política en tanto y en cuanto están poniendo en el centro, digamos, los problemas comunes e intentan incidir sobre ellos. Hay otra parte que también no es menos importante, que tiene que ver con las instancias, digamos, formales de participación que tiene la universidad, ¿cierto? La universidad tiene espacios instituidos en los que estudiantes y profesores, digamos, tienen la posibilidad de participar en el Consejo Superior Universitario, en los consejos de facultad, en los comités de carrera, currículo, instancias de participación en las cuales esas institucionales, esas convencionales, donde los estudiantes también, digamos, construyen y ejercen, digamos, una participación política en la medida en que cuando copan esas instancias están llevando, digamos, los intereses, se espera que lleven los intereses, las perspectivas, la voz, no la voz propia, sino la voz de ese colectivo estudiantil, de una determinada unidad académica que quiere plantear ante una instancia de gobierno de esa unidad académica, pues cuáles son sus intereses, cuáles son sus perspectivas, de qué manera conciben o de qué manera conciben las medidas que toma el consejo de facultad, el consejo de instituto o un consejo, digamos, superior, un consejo superior, ¿cierto? Ese es el otro escenario. Y entonces, en síntesis, en todos esos escenarios se hacen políticos o se hace participación política en la medida en que se pongan allí problemas comunes y se lleve, digamos, la perspectiva y los intereses, digamos, de ese colectivo, de más colectivos, si se quiere, ¿cierto? Nosotros podemos incluso decir, a veces podemos encontrar que hay instancias de representación que pareciera que son políticas en sí mismas, ¿cierto? Que hay participación política estudiantil, pero no necesariamente, porque a veces esa representación política, esa representación del estudiante o del profesor o la profesora o de la estudiante, pues no obedecen obedecen más a intereses particulares, que ahí entonces ponemos la pregunta, ¿qué tan político es cuando no somos capaces de que allí llegue, digamos, una visión de conjunto, unos intereses que representamos o representan quienes llegan a esas instancias? Entonces ahí puede, aunque es una instancia de representación de las comunidades académicas, de los estamentos, puede que no necesariamente sean, digamos, tan políticas, porque finalmente lo que yo llevo allí o lo que la estudiante o el estudiante lleva es su interés particular. Entonces yo creo que eso sí es lo que distingue la participación política. Claro, profe, súper. Incluso con eso me permite usted darle entrada también a Juan Pablo para que nos comparta un poco qué fue lo que nosotros nos encontramos en Ciudad Don Bosco, precisamente cuando les hicimos la pregunta a los estudiantes sobre si conocían la existencia o no del Consejo Juvenil en esa institución. En esa institución, como para dar un breve antecedente, existió en algún momento una figura que se llamaba el Consejo Juvenil, ¿cierto? Esa figura en la actualidad no
no existe, pero en los talleres que nosotros hemos realizado en la institución educativa nos hemos encontrado con varias apreciaciones de los estudiantes acerca de esa instancia. Entonces quisiera que Juan Pablo nos compartiera un poco cuál fue ese diagnóstico con el que nos encontramos cuando conversamos con los chicos acerca de si conocían la existencia o no de ese consejo juvenil y quién creía y dónde, qué era lo que aparecía ahí. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que yo recuerdo, cuando nosotros llegamos a la institución y preguntamos por el Consejo Juvenil, la mayoría no tenía ni idea de qué es un Consejo Juvenil. Habían 2 o 3 que estaban ya involucrados como en todo ese asunto de la representación y participación estudiantil, que sí nos dijeron, bueno, sí hubo un consejo antaño que estaba integrado por tantas personas, pero que ya no existe. Pero en general, pues el panorama era que no saben qué es un consejo juvenil. Sin embargo, ellos sí tienen muy claro quiénes son las personas que los representan. Así que muchas ocasiones eran representados, por ejemplo, con el jardinero. Otros se sentían representados yo tengo ciertos intereses y yo sé quién me puede representar, yo sé quién tiene capacidad de liderazgo. Muchos de ellos incluso se coincidían como líderes, como con capacidad de representar, o coincidían incluso amiguitos pues, que tenían al lado, que conocían también como personas que los podían representar en ciertos entornos o en ciertas ideas. Sí, ahí me parece muy interesante eso porque realmente lo que nos encontrábamos precisamente era que había un desconocimiento, pero también muy bonita esa idea de quien me representa es quien me genera confianza, ¿cierto? Que es el jardinero, es la profesora más cercana, pero hay una ausencia también en la comprensión de ¿para qué la representación? O sea, ¿para qué necesito que alguien me represente? ¿Qué es lo que me tendría que representar? ¿En qué instancias? ¿Cierto? Entonces, por eso incluso buena parte del motivo de la puesta en marcha de este proyecto de fortalecimiento al Consejo Juvenil tiene de fondo ese interés por cómo logramos que los chicos de la institución educativa se reconozcan como sujetos políticos y reconozcan la importancia que tiene su papel en una institución educativa como Ciudad Don Bosco. Y con esto yo quisiera invitarles también a que pensemos en una relación que a veces de pronto no la damos como por obvia, pero que me parece importante conversarla un poco, y es la relación que hay entre la participación política y la democracia. O sea, ¿por qué es importante hablar de democracia cuando estamos hablando de participación política, o de qué manera la participación política nutre la democracia o viceversa? Entonces quisiera, profe Daisy, usted con las reflexiones pues que nos comparte, que nos dijera algo acerca de eso. Bueno, hay 2 cosas como 2 acepciones de la democracia que tenemos que distinguir, y en las cuales en ambas es muy importante la participación política. Si nosotros entendemos la democracia solo como régimen político o como forma de gobierno, pues tenemos que decir que ella está soportada en procedimientos, en mecanismos que permitan, digamos, que los ciudadanos participen. ¿Por qué? Por la competencia que hacen las élites por los votos, ¿sí? Y ahí se necesita la participación política para, digamos, en esa concepción de la clásica o restringida de la democracia como régimen político o como forma de gobierno. Pero si nosotros planteamos la democracia tenemos que decir que la democracia, digamos, requiere mecanismos que garanticen, dispositivos, digamos, que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿cierto? Y el ejercicio pleno de la ciudadanía es que a través de esa participación política es posible concebirnos como sujetos de derechos, ¿cierto? Como sujetos políticos y como sujetos de derechos que tienen que ver, y eso tiene que ver, digamos, con las garantías, digámoslo así, de los derechos humanos, los derechos para el bienestar
buen vivir, para el vivir con dignidad, ¿cierto? Es por esa vía que te han dado, se te han accedido a esos bienes, digamos, esos bienes y servicios, esos derechos económicos y sociales que les ha permitido, que le permite a una sociedad vivir, digamos, con dignidad. Es decir, necesitamos la participación ciudadana en una democracia para poder tener las condiciones habilitantes, que es condiciones mínimas de dignidad, de existencia digna, ¿sí? Y para eso se requiere la participación política. Por supuesto, también lo que tiene que ver con las libertades, ¿cierto? Con los derechos civiles y políticos, ¿cierto? Para poder, o sea, poder tener la libertad de expresión, de movilización, de asociación, ¿cierto? De voto, de elegir y ser elegido, pues también eso tiene que ver como con la participación política y todo que ver con la democracia. Pero también la idea de esas identidades, ¿cierto? A través de la participación también se ponen, de la participación política se va ensanchando el demos, digamos la polis, o el demos político y el demos representativo, es decir, la comunidad política se va ampliando porque, como lo sabemos, digamos históricamente habían grupos etarios, grupos poblacionales excluidos de ese derecho a participar y de ese derecho a tener derechos, que es la ciudadanía, ¿cierto? Las mujeres estábamos excluidas de la participación política durante mucho tiempo. En Colombia lo logramos en 1957 apenas, pero así pues hay muchas, digamos, solamente con la Constitución del 91 fue posible darle el reconocimiento, digamos, de sujetos políticos a los indígenas y a las comunidades afrocolombianas, por ejemplo. Entonces también esas luchas por la identidad, ¿cierto? Por el respeto a las identidades, a esas particularidades en un marco, digamos, de un Estado, de un Estado-nación, son luchas políticas que se ponen en el espacio público y que amplían la democracia, ¿cierto? Que amplían la democracia y que amplían los que integran y los que tienen capacidad de tener voz y voto, digámoslo de esa manera, en ese espacio, en la democracia, en ese espacio político. Entonces, yo creo que eso, en ese sentido, o sea, no se puede concebir la democracia sin la participación política de esos ciudadanos, de esos sujetos políticos, y que digamos, eso tiene que ver con la capacidad, con la potencia que tiene una sociedad, un grupo, de darse su propio orden. A mí me gusta mucho esa idea de democracia, ¿cierto? Más allá de la idea de la democracia como sistema político o como régimen político, me gusta mucho esa idea de que la democracia es la capacidad y la potencia que tienen los sujetos de darse y de construir su propio orden, y para eso se requiere la participación de los sujetos que conforman esa sociedad. Eso para mí es fundamental y por eso está íntimamente ligada participación política y democratización de las sociedades, un asunto que yo creo que tienen todo que ver con los aprendizajes, o sea, con cómo hacemos que ese aprendizaje, la participación política en las instituciones educativas, pues sea también como cómo vamos construyendo esos equipajes y esa caja de herramientas para que ese sujeto, cuando interactúa con la sociedad, cuando está por fuera de la institución educativa, también, digamos, participe en términos, digamos, democráticos, incluyentes, con justicia, con equidad, con respeto por la diferencia y por la pluralidad en otras esferas de la vida en sociedad, que pues un estudiante, la vida del estudiante no se reduce, digamos, al ámbito universitario, pero ni al ámbito, digamos, de la institución educativa precedente, sino que ahí ese sujeto estudiante se involucra en muchas otras dinámicas y procesos sociales y procesos organizativos, interactúa en su familia, interactúa con los amigos en su barrio, y se espera que estos procesos, digamos, de formación para la participación política pues contribuyan a mejorar esa forma como los sujetos
actúan en la vida pública, en la vida política. Gracias, profe. Y ya para ir cerrando, quisiera invitarles a pensar y a compartirnos una última reflexión frente a esto. Usted terminaba con un aporte que me lleva a esto y es, entonces las instituciones educativas, universidades, colegios, deberían formar para la participación política y para la democracia, es decir, uno también aprende en las instituciones educativas saberes democráticos, eso es posible, nosotros estamos convencidos de que eso es importante hacerlo en las instituciones educativas. Le quiero dar la palabra a Juan Pablo para que nos dé su aporte y luego la profe Daisy ya para que darle la palabra a Alexander y vamos cerrando. Listo. Pues yo creo que tanto la universidad como las instituciones educativas no son ajenas a las realidades del país ni del mundo en general. Entonces yo creo que los estudiantes, aunque estén en una universidad o en un colegio, no dejan de encarnar todas sus realidades, todos sus problemas, todas las cosas que los atañen en su vida privada. Y en ese sentido yo creo que la universidad y los colegios o instituciones educativas en general tienen que tener ese aspecto y tienen que encargarse de formar, o bueno, de por lo menos tener un componente fundamental en formar en democracia, participación y representación, porque incluso dentro de estas instituciones también, al ser uno estudiante, al ser uno parte de la comunidad, también hay intereses, también hay exigencias, también hay demandas que uno tiene y que deben de ser escuchadas. Y estas demandas y estas exigencias son escuchadas y son interpretadas a partir de la participación, a partir de que yo tengo conciencia, de que yo tengo una voz, de que yo tengo unas exigencias y unas demandas que pueden ser suplidas mediante una participación en ciertos órganos, en ciertas instancias deliberativas. Entonces sí, yo creo que totalmente es importante como que haya un aspecto pedagógico y de formación en estos temas, en estas instituciones. Gracias, Juan Pablo. Profe Daisy. Sí, yo creo que pues este país ha venido haciendo un recorrido desde la Constitución de 1991 por fortalecer la democracia participativa. Eso está en la Constitución, está en la Ley General de Educación además refuerza eso desde 1994, para decir las instituciones educativas son instituciones que forman, que tienen una responsabilidad en la formación de esos sujetos políticos, en la formación ciudadana, en la educación política. Yo creo que venimos hace mucho rato, este país viene caminando esa senda hace mucho rato y es muy importante. De hecho, pues el que haya gobierno escolar, el que haya un personero estudiantil, el que en las universidades tengamos consejos, con pues, participación, digamos, de los estudiantes en distintas instancias, como les decía ahora, digamos, da cuenta de eso, pero también da cuenta de eso que las instituciones educativas de la primaria, la secundaria y la universidad tienen el compromiso de desarrollar cátedras de formación ciudadana, cátedras de paz, cátedras de formación política, ¿sí? En todos los niveles, digamos, educativos. Entonces ahí hay digamos que por normativa y por constitución, las instituciones lo tienen que hacer, ¿sí? Con sus cátedras, con la creación de los espacios para que puedan participar los estudiantes en la toma de decisiones y en la discusión sobre las decisiones que se van a tomar, y también a través de cátedras, pues, y de procesos formativos específicos. Pero como decíamos ahora, las universidades y las instituciones en sí mismas son espacios políticos, ¿sí? Y eso no nos puede dar temor decirlo, ¿cierto? No, porque en este país nos da miedo hablar de política y nos da miedo hablar de política dentro de las instituciones educativas. Y esos son espacios políticos, se dan ejercicios de poder entre los estudiantes, entre profesores, en la relación estudiante-profesor, ¿sí? En la relación con las directivas, hay relaciones de poder. Y si nosotros tenemos en cuenta que esa idea de que la democracia, el ideal de la democracia es construir un orden en el que todos podamos vivir,
y vivir dignamente y vivir libres de dominaciones arbitrarias y de ejercicios de poderes arbitrarios que los hacemos en todas partes, pues sí que necesitamos pensar y seguir fortaleciendo esos procesos de formación y de educación política, democrática y pacífica en un país como este, ¿cierto? Donde desde la familia hasta las instituciones educativas nos hemos ido acostumbrando al ejercicio del poder arbitrario. Y si algo nos enseña la política o esta concepción de política y de democracia, es que es la lucha por disminuir o erradicar, ojalá, esas formas de dominación arbitraria que se dan en las relaciones y en las interacciones en los distintos espacios. Entonces, creo que las instituciones educativas tienen un mandato, todas, un mandato constitucional por ley de fortalecer esto, pero además en el momento en el que estamos en este país, luego del informe que nos entrega la Comisión de la Verdad, luego del proceso de paz, digamos, el que acaba de pasar, pero el que está en ciernes, ¿qué es lo que tenemos nosotros como ciudadanos en las instituciones educativas también por transformar en términos de cómo nos involucramos en la vida política y cómo nos involucramos y aprendemos a involucrarnos en las instituciones educativas? También nos enseñan a cómo involucrarnos en la vida política. Y entonces, ¿qué tenemos que transformar ahí, cierto? ¿Qué es esa transformación? Esa constante que ha tenido este país de construir formas de relacionamiento político basados en la violencia, basados en las armas y basados en la eliminación y la exclusión del diferente político, del disidente político o del diferente, digamos, cultural, social y en términos, digamos, de identidades sexuales. Eso es un problema que como instituciones educativas de todos los niveles tenemos que encarar, y creo que los procesos de formación, de educación política, de formación ciudadana, tienen una responsabilidad con eso, ¿cierto? No solamente es claro, hay que aprenderse los mecanismos de participación ciudadana, las instancias, pero también cómo, y sobre todo para mí, cómo erradicamos esa naturalización que hemos hecho de que la política está pasada por armas, de que la política está pasada por la violencia, y de que en la vida y en las interacciones cotidianas nos acostumbramos y normalizamos el ejercicio de poderes arbitrarios que también nosotros como profesores y en las instituciones educativas podemos estar reforzando. Gracias, profe, gracias, Juan Pablo. Aquí pues quedan muchos temas que no logramos desarrollar definitivamente, el tiempo es muy corto, pero creo que logramos pues abordar algunas de las preguntas principales. Alexander, bueno, aquí quedan algunos asuntos que seguiremos conversando ya en la próxima sesión de esta conversación, así que te doy la palabra para que hagamos ya este cierre radial. Claro, profesora Sandra, simplemente un anticipo. ¿Qué llegará más adelante en este ciclo? Claro, en este ciclo conversaremos próximamente de la participación política estudiantil y miraremos con detalle el caso de Ciudad Don Bosco. ¿Qué es Ciudad Don Bosco? ¿Quiénes son los jóvenes que están en esa institución? ¿De qué manera participan? O sea, esto que hablamos aquí muy todavía resumidamente, muy tímidamente, la idea es que podamos conversarlo con personas de la misma institución, que nos acompañe la coordinadora de investigación de Ciudad Don Bosco, que nos acompañe un estudiante de Ciudad Don Bosco también, para que nos permita pues como conocer un poco más esa realidad de la participación en ese escenario. Estaremos entonces muy pendientes de esa conversación y las restantes que hacen parte del ciclo. Profesora Daisy, muchas gracias por acompañarnos en ese espacio, que esté muy bien. Muchas gracias por esta invitación, y bueno, rico poder materializar también esa responsabilidad que tiene la Universidad y el Instituto de Estudios Políticos en particular con la educación política en la universidad y en la educación precedente, en la secundaria y por supuesto en la primaria. Ese es un elemento que me quiero llevar de acá, que me parece muy valioso de este encuentro y de este espacio que tuvimos en la emisora. Muchas gracias. A usted, profe, por acompañarnos. Juan Pablo, que esté muy bien. Listo, Alexander, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poner en este espacio estas discusiones tan importantes
de verdad, muy importante. Muchas gracias. Hablamos de la participación política estudiantil en entornos educativos, en ese ciclo de democracias educativas, cómo participan políticamente los estudiantes. Profesora Sandra, que esté muy bien, hasta pronto. Alexander, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Así es. Operación Sonora, William González, desde el Instituto de Estudios Políticos nos acompaña en materia de comunicaciones Juliet Guevara, nuestra coordinadora académica Sandra Milena González Díaz, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. La memoria de cada programa, de cada ciclo, usted la pueden encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y en la radio, 4 a 5 de la tarde los jueves, esta franja de la emisora cultural. Mi nombre es Alexandro Tálvaro Villada, dirección de la emisora cultural de Beatriz Elena Mejía Mejía. Gracias por acompañarnos y en la radio en instantes estaremos ya con la red 57. Una feliz tarde para todas y para todos. Hasta pronto.